En la cima del mar Mediterráneo, los primates recién nacidos se preparan para patrullar el peñón de Gibraltar. Y a través del Atlántico, los imponentes flamencos buscan alimentos para alimentar a su rebaño. Una madre manatí prepara a su pequeño para los caminos salvajes. Unidos por un mismo objetivo: luchar por sobrevivir. Para estos animales, la familia es la clave para sobrevivir. Dentro de los diferentes reinos del gran reino salvaje, miembros de diferentes especies se reúnen en conjunto y un rebaño, manada o tropa quiere reinar. Ellos son los grandes del mundo. Imperio Animal. Familia. Al extremo sur de Europa, en el peñón de Gibraltar, se hace guardia en la entrada, entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Este es uno de los pilares de Hércules, el fin del mundo conocido en la mitología griega. La bandera británica ahora vuela sobre este estratégicamente valioso pilar, y el mito moderno dice que se quedará aquí, mientras los primates salvajes de Gibraltar siguen siendo los gobernantes de las rocas. En la actualidad, hay un poco más de 200 macacos de Berbería viviendo entre los 30.000 habitantes de la pequeña y densa población de la ciudad de Gibraltar. Cientos de turistas también visitan las rocas todos los días. El ajetreo y el ruidoso movimiento de la ciudad es parte de la vida de los macacos. Pero no se equivoquen. Estos animales son salvajes. De hecho, son los únicos primates que viven en total libertad con los humanos en Europa. El imperio de los macacos de Berbería se encuentra esparcido por África del Norte, una vez conocida como la Costa de Berbería, aquí en Gibraltar. En el año 2009, la especie fue declarada en peligro de extinción. La deforestación de la zona terminó acabando con las montañas de Argelia y Marruecos, que en algún momento fue hogar de 3/4 de la población de macacos de Berbería. Así que mientras la fortaleza de Gibraltar empieza a crecer, termina siendo la última esperanza que tienen los macacos. Si este imperio animal llegase a levantarse de nuevo, es importante que tenga un buen plan de sucesión formado. Los pequeños macacos forman grupos sociales de 10 a 100 primates llamados tropas. Mientras que la jerarquía entre las hembras se basa en el derecho de nacimiento, los machos de la tropa deben luchar por su rango. Dos machos compitiendo, buscando la jerarquía para establecer el dominio. La pelea atrae al público. Posibles aliados eligen bandos, esperando ser parte de la coalición ganadora. Como suele suceder, el mayor resulta siendo el ganador.
No es raro que estos combates dejen algunas cicatrices duraderas como recuerdo. Pero vale la pena. Y al ganador le toca el botín. La evidencia nos dice que es la hembra macaco la que elige a su compañero. Y lo más probable es que elija al ganador. Pero los macacos de Berbería son grupos promiscuos. Después de emparejarse con el macho dominante, las hembras se aparearán con otros en la tropa. Esto incrementa las posibilidades de embarazo. Eso significa que no hay manera de saber quién es padre de quién. En una ciudad tan ocupada como Gibraltar, esto podría representar un problema. Un bebé macaco es vulnerable. El peligro acecha en cada esquina. Alguien tendrá que ayudar a proteger al heredero del imperio. Al oeste, a través del Atlántico, el mar del Caribe descansa entre dos continentes. Este es el momento propicio del flamenco americano, o también conocido como el flamenco caribeño. Estos son los únicos flamencos encontrados en América del Norte. Al menos los únicos flamencos reales. Fue el artista Don Featherstone, en 1957, quien creó ahora el tan conocido adorno rosa de plástico. El arte de las aves falsas es un ícono estadounidense de kitsch, que se sigue haciendo hoy día, también como una broma que se hace en los cumpleaños número 40. De dibujos de cuevas hasta mazos de croquet de Alicia, este colorido personaje ha sido objeto de fascinación en muchas historias, por cientos de años. En el mundo natural, el flamenco americano está prosperando en la actualidad. Pero no será por mucho tiempo. Otras especies de flamencos en el hemisferio occidental, como los flamencos chilenos y andinos, están en decadencia. Y la condición actual nos indica que el flamenco americano puede enfrentar el mismo destino. Si quieren evitar la caída de su imperio, la familia de flamencos deberá cuidar su descendencia. Eso significa realizar un ritual de apareamiento muy coordinado. El flamenco americano vive en todo el Caribe, desde el norte de Florida hasta Venezuela en el sur. Cada año, miles de aves viajan desde la parte continental de Venezuela hasta la isla de Bonaire para procrear. En Pekelmir, al extremo sur de la isla, se encuentra la mayor cantidad de flamencos del hemisferio occidental. Es un hábitat ideal para estas aves acuáticas. Pekel significa agua salada y Mir significa lago. El agua poco profunda es el hogar de algas, insectos y la comida preferida por los flamencos, los mariscos. Esta es la fuente de sus excelentes vistas. Estos crustáceos contienen grandes cantidades de betacaroteno, al igual que las zanahorias. Y es el betacaroteno lo que hace que los flamencos sean rosas. Estas aves parecen orgullosas de su plumaje rosado. Los flamencos pasan una cuarta parte de su tiempo acicalándose, casi el doble que otras aves acuáticas. Cuando las aves se acicalan, recolectan aceite de una glándula que tienen en su cola.
Luego llevan todo ese aceite al resto de su cuerpo. Así mantienen sus plumas en forma de punta. Aquí en las tierras de Bonaire, verse bien es algo muy importante. Además de mantenerlos calientes y secos, el plumaje bien cuidado atrae compañeros. Como muchas otras especies, estas aves compiten por un compañero. Pero esta no es una demostración de fuerza, más bien es una competencia de baile. De pronto, grupos de decenas o incluso cientos dentro de la colonia comenzarán una elaborada serie de movimientos, todo con el objetivo de atraer a un compañero. Y los extravagantes flamencos tienen fantásticos movimientos de danza. Comienzan con movimientos flameantes, estirando sus cuellos y cabezas bien alto, apuntando hacia arriba y moviendo sus cabezas de lado a lado. Luego levantan su ala como si saludaran, para mostrar su plumaje. Y finalmente se acicalan. Cada ave tuerce su cabeza hacia atrás y se preparan rápidamente. Pero a diferencia de los macacos de Gibraltar, una pareja de flamencos usualmente se acompañará de por vida. Más razones para que esta hembra soltera y adulta sea exigente al elegir a su pareja. Finalmente termina la danza y la flecha de Cupido encuentra su objetivo. La hembra llama a su pareja elegida y comienza a alejarse del grupo, poniéndose a su disposición. Se detiene, baja la cabeza y abre sus alas. Es una invitación para que el macho se monte. Es una operación compleja. No se hace fácil por el hecho de que todo toma lugar en el agua. Para esta pareja, es solo uno de los muchos desafíos de comenzar a formar una familia de flamencos. Ahora deben construir un nido grande y fuerte para resistir las inundaciones y los cambios de temperatura. El vínculo entre estos compañeros puede ser inquebrantable, pero el frágil huevo que esperan producir no lo es. ...1930 kilómetros al noreste de Bonaire, la costa de Florida es un usual escape del invierno. Y no solo para humanos. Cuando la temperatura baja en diciembre, los manatíes comienzan a moverse del frío océano abierto a las cálidas aguas interiores a lo largo de la costa. Los manatíes son grandes mamíferos marinos que pertenecen al orden Sirenia. Sirenia proviene del latín siren o sirena. El mito de un ser mitad mujer, mitad pez que ha existido desde que ha habido navegantes. El mismo Cristóbal Colón escribió acerca de las formas femeninas que surgieron del mar. Los historiadores creen que este es el primer registro de un escrito sobre el avistamiento de manatíes en estas aguas. Al igual que los flamencos, los manatíes de las Indias Occidentales van desde el sureste de los Estados Unidos hasta la costa norte de América del Sur. Los manatíes son lentos y tienen una tasa metabólica baja. Esto los deja vulnerables al frío. La exposición a temperaturas del agua por debajo de 21 grados Celsius puede llevar a una condición llamada síndrome de estrés por frío,
e incluso a la muerte. Entonces, como los pájaros de la nieve que hacen la migración anual hacia el sur para el invierno, estos manatíes se dirigen hacia climas más cálidos. Un destino popular es la isla Sanibel, frente a la costa de Fort Myers, Florida. Sus manantiales de agua caliente, lagunas y pantanos ofrecen hábitats ideales para encontrar pareja. Pero ese hábitat se está reduciendo. Y también lo hace la población de manatíes. Se estima que hay menos de 6.500 manatíes en Florida, lo suficiente para ser considerados en peligro de extinción. Debido a que las hembras dan a luz solo una vez cada 2 años, cada oportunidad de reproducirse es crucial para sostener su imperio. En uno de los manantiales de agua cálida de la isla Sanibel, una hembra yace esperando. Ella tiene la atención de múltiples pretendientes. Una docena de machos la siguen, formando una manada de apareamiento. Dentro de la manada, estos machos compiten para convertirse en los primeros en aparearse. Al igual que los macacos, más de uno tendrá la oportunidad de engendrar su cría. Es una cuestión de jugar a las probabilidades. Para que esta hembra tenga la mejor chance posible de concepción, se apareará con múltiples miembros de la manada. Tres semanas después, los machos se dispersan. Su parte en el proceso de reproducción ha finalizado. Y ha sido un éxito. Esta hembra ahora está embarazada. Su embarazo durará todo un año. Durante este tiempo, la madre manatí y su ternero, aún no nacido, son vulnerables. Cuando estos grandes mamíferos salen a la superficie para respirar, son un objetivo involuntario para el casco o la hélice de un barco. La mayoría de los manatíes de Florida tienen cicatrices distintivas para demostrarlo. Los lugareños dicen que ni un solo manatí ha salido ileso. Esta potencial madre de manatí debe ser cautelosa y cuidadosa si tiene que sobrevivir el tiempo suficiente para dar a luz a la cría que crece dentro de ella. En lo alto del Peñón de Gibraltar, han pasado 6 meses y un nuevo miembro se ha unido a la tropa. Al igual que otros primates, el macaco bebé se pega a su madre alimentándose de su leche. Aunque a veces se confunden con los simios, los macacos son de hecho monos. La diferencia está en la cola. La mayoría de los monos la tienen, los simios no. Aunque no lo parezca, los macacos tienen una cola y es realmente muy pequeña. La cola de un macaco completamente crecido mide entre 1/3 de centímetro y casi 2 centímetros. Y hay otra cualidad extraordinaria que hace que los macacos de Berbería sean inusuales. Los machos desempeñan un papel activo en la crianza. Es poco común entre los primates, especialmente cuando la paternidad es incierta, ya que es casi imposible saber quién es el padre,
sería lo suficientemente fácil para cualquier macho de apareamiento desligarse de ese rol. En su lugar, todos colaboran. Quizás debido a esta incertidumbre, todos los macacos machos de berbería en una tropa son parte integral de la crianza de los bebés. Es una forma de crianza que los científicos llaman cuidado a lo parental, cuando otros individuos, además de los padres biológicos, actúan como padres. Para los macacos de berbería, realmente se necesita un pueblo para criar una familia. Hace unos meses, estos macacos machos emprendieron la guerra por el afecto de una hembra. Pero cuando se trata del cuidado de las crías, deben dejar de lado sus diferencias y ayudar a entrenar y proteger a los nuevos reclutas de la tropa. Es una responsabilidad desafiante. Después de unos meses, el joven macaco está ansioso por recorrer la ladera y explorar el imperio que algún día heredará. Ahora destetado de su madre, debe encontrar comida por sí mismo. Pero Gibraltar es un lugar ocupado. Los caminos del Peñón son peligrosos, especialmente para un pequeño mono hambriento y curioso. En la isla caribeña de Bonaire, cuando se trata de anidar, todos se unen por este fin en común. Los futuros padres flamencos se unen a otras parejas. Todos anidan juntos al mismo tiempo, una vez al año. El éxito de este imperio animal se basa en que los polluelos de la colonia eclosionan en sincronización. Esto hace que sea más fácil proporcionar a los recién nacidos una responsabilidad que, como los macacos de berbería, es compartida por todos los adultos del grupo. Para prepararse para la puesta y la eclosión, tanto el macho como la hembra ayudan a construir el nido con montículos de barro, piedra, paja y plumas. La construcción lleva unas 6 semanas. Los flamencos usan sus picos para hacer el montículo llevando el lodo y otros materiales hacia sus patas. Si lo construyen correctamente, tendrá una altura de aproximadamente 30 a 45 centímetros y tendrá la forma de un volcán. En la parte superior hacen un pozo para el huevo. El montículo ayuda a mantener el huevo a una temperatura constante. También lo mantiene alejado de las inundaciones a nivel del suelo. El nido debe construirse lo suficientemente bien como para contener al huevo y a los padres durante al menos un mes. Una vez que el nido está completo, la madre flamenca pone su huevo. Los flamencos suelen poner un huevo grande. Tienen la misma forma que un huevo de gallina, pero pesa 2 o 3 veces más. Ambos padres ayudan con la incubación mientras esperan. Y después de poco menos de un mes, el huevo eclosiona. Tanto la madre como el padre están allí cuando el polluelo emerge de su caparazón. Se ponen de pie y acicalan y picotean al recién nacido. Al principio la cría solo puede moverse sacudiendo sus alas y levantando su cabeza. A medida que pasan las horas y los días, crece más fuerte y comienza a caminar.
Su pico rojo y sus patas hinchadas y gordas se vuelven negras después de aproximadamente una semana. Después de 10 días, la cría está lista para unirse a una guardería. Es una especie de guardería de flamencos donde un grupo de adultos observa a las crías. Todavía hay un largo camino por recorrer antes de que esté lista para dejar el nido para siempre. Debe aprender a alimentarse por su cuenta. Y con la expansión de la civilización humana allí cerca, el banquete que alguna vez fue abundante en Bonaire se está agotando. Simplemente no hay suficiente comida para todos. Con miles de bocas que alimentar, los miembros más nuevos de este imperio tendrán que aprender a luchar por la comida o huir si van a sobrevivir. Las aguas interiores de la isla Sanibel de Florida están tranquilas y silenciosas. Hace un año que la manada de apareamiento de manatíes se dispersó. La hembra embarazada ha logrado mantenerse a salvo en las cálidas y poco profundas aguas de los manglares. Y ahora es la orgullosa madre de una nueva cría. Como la mayoría de los nacimientos de manatíes, su recién nacido es una cría de casi 1 metro de largo y pesa entre 24 y 29 kilogramos. A los pocos minutos de nacer, la cría de manatí recién nacida es capaz de nadar. Como todos los mamíferos, los manatíes necesitan aire para respirar. Aguantan la respiración bajo el agua mientras cierran las aletas de la nariz. Pueden permanecer sumergidos hasta 20 minutos. Pero generalmente salen a la superficie cada 5 minutos para respirar. Y aunque el recién nacido pueda nadar a la superficie por su cuenta, necesita un poco de aliento. Una madre atenta está a su lado para asegurarse de que su bebé haga lo que la naturaleza pretende. El ternero comienza a alimentarse pocas horas después del nacimiento, cuidando de las tetinas ubicadas detrás de las aletas de su madre. Durante la lactancia, la unión de la madre y la cría es fuerte. Los manatíes de las Indias Occidentales pueden crecer hasta 4 metros de largo y pesar 540 kilogramos, casi tanto como un piano de cola. Los manatíes son a veces llamados vacas marinas, y dado su tamaño y forma, es fácil ver por qué. Su pariente más cercano es de hecho un animal terrestre de 4 patas, pero no es la vaca. Es el elefante. Hay un giro inusual en este árbol familiar. Se piensa que los manatíes evolucionaron de un mamífero terrestre y se mudaron al mar, lo opuesto a la historia de evolución habitual que habla de los animales que abandonan el agua por la tierra. Ahora, millones de años después, los manatíes se han adaptado a la vida en el mar. A diferencia de los macacos y los flamencos, cuando este manatí recién nacido respire por primera vez, su padre ya habrá desaparecido. Mamá será la única responsable durante los primeros años cruciales de la vida de este bebé vulnerable. El joven manatí se mantiene cerca de su madre en todo momento. Mientras que los adultos suelen nadar en una sola fila, el ternero siempre viajará en paralelo a su madre. Mantenerse cerca significa que la madre y la cría
pueden permanecer en comunicación constante. Los manatíes son criaturas relativamente tranquilas, pero pueden emitir una amplia gama de sonidos. La madre y el ternero son especialmente habladores. El ternero grita cuando tiene hambre o se separa. Esta dependencia continuará hasta por 2 años. Durante este tiempo, la madre manatí servirá como maestra. El joven manatí es un alumno atento, y debe serlo. Hay mucho que aprender sobre las rutas de migración, las áreas de descanso y especialmente cómo encontrar comida. Estos mamíferos son herbívoros y comen una variedad de plantas. La madre manatí comerá el 15% de su peso corporal cada día. El recién nacido debe aprender a encontrar suficiente comida por sí mismo si quiere pasar de su segundo cumpleaños. Y la búsqueda de alimentos empuja al joven manatí más adentro de las concurridas vías fluviales de Florida y en el camino del potencial peligro. Poner comida en la mesa es una parte fundamental de cualquier vida familiar. Una vez que los bebés han sido destetados, tienen que aprender a alimentarse solos. Un joven macaco toma la delantera de los supervisores superiores de la tropa, buscando comida en las laderas del Peñón de Gibraltar. La dieta de la mayoría de los macacos consiste en una mezcla de plantas e insectos como caracoles, gusanos y arañas. Los monos de Gibraltar tienen una ventaja sobre sus parientes africanos y asiáticos. Son una atracción turística popular. Y a pesar de las reglas en contra de la alimentación, reciben, y con frecuencia, su parte justa de caridad. La alimentación manual a menudo anima a los buenos monos a comportarse mal. Los funcionarios locales han tomado medidas para controlar la alimentación. Ofrecen granos de cebada y verduras picadas para mantener a los monos felices y ocupados. Es una alternativa más saludable a las sobras humanas que pueden causar caries y enfermedades. Pero es una solución menos que ideal para un problema serio. Cualquier ayuda de los humanos pone a los monos en riesgo. En el Peñón de Gibraltar, los depredadores naturales como los perros y las aves son escasos. Los coches y camiones, sin embargo, no lo son. Un centinela observa desde arriba mientras otros miembros de la tropa buscan comida. De repente, parece agitado, rascándose y moviéndose esporádicamente. Percibe el peligro y llama al resto de la tropa. Es una llamada muy específica. El tono y el volumen varían según el individuo que llama y a quién llama. Los macacos de Berbería pueden distinguir la diferencia entre las llamadas de los miembros de su propia tropa de las de otros grupos. Incluso tienen diferentes llamadas para diferentes amenazas. Es una habilidad esencial para que la sociedad sobreviva.
Gracias a la señal de advertencia, el grupo de búsqueda puede escapar del peligro. Cuando el sol se pone sobre el Mediterráneo, los macacos de Berbería buscan refugio en los árboles a lo largo de las laderas del Peñón de Gibraltar. Los monos jóvenes ahora están a salvo y seguros en compañía de la tropa. Para aliviar el estrés de un día dramático, se relajan aseándose. Aunque a veces resulta en un tentempié, la función principal del aseo parece ser calmar los nervios. Los científicos creen que el más beneficiado es el aseador, no el aseado. Y como lo han hecho durante los últimos meses, los adultos varones desempeñan un papel importante para garantizar que los jóvenes tengan la oportunidad de relajarse. Cuando alcancen la edad de 4 o 5 años, los jóvenes estarán listos para formar sus propias familias. Y ellos también tendrán que ayudar a sus jóvenes a pasear por las calles de Gibraltar. Durante los últimos 6 siglos, los macacos y los humanos han logrado vivir juntos en estos lugares estrechos. Ambos deben seguir las reglas del Peñón para que continúen coexistiendo durante los próximos siglos. No son solo los mamíferos, como los monos y los manatíes, los que suministran leche a sus recién nacidos. Cuando nacen los flamencos, tanto la madre como el padre producen un alimento líquido en una bolsa en su garganta llamado cultivo. Regurgitan esta leche de flamenco a los jóvenes. Su color también es rojo. Mientras que el bebé es gris o blanco al nacer, el pigmento de la leche de flamenco lo volverá rosa después de un año. Luego se independizará. Una vez que se desarrolla el pico del joven flamenco, debe aprender a usarlo. El pico de un flamenco se construye a medida para filtrar alimentos. La parte superior parece una cuchara invertida. En el interior hay cientos de láminas calientes, similares a ciertas ballenas como las jorobadas. Estas funcionan como un filtro o un tamiz. En aguas poco profundas, usan sus largas patas como palos para revolver, agitando el sedimento en el fondo. El hambriento flamenco agacha su cabeza boca abajo, tomando una bocanada de agua cargada de insectos, diminutos crustáceos y algas. Luego bombea su lengua muscular como un pistón para conducir el agua a través del filtro. Las algas y los mariscos ahora toman el lugar de la leche roja, proporcionando el betacaroteno que mantiene rosadas las plumas de un flamenco. A medida que crecen los polluelos, también lo harán sus apetitos. Los flamencos pasan alrededor de 1/3 de su tiempo alimentándose. La mayoría come durante la noche, pero la pareja de flamencos también comerá durante el día. La producción de leche para su polluelo deja a ambos padres un poco pálidos. Han perdido gran parte de su bonito plumaje rosado y deben comer porciones adicionales de mariscos para volver a su antigua gloria.
Con pollos en crecimiento y padres hambrientos, la demanda de fuentes de alimentos aquí en Bonaire aumenta. Y no hay suficiente para alimentar a los miles de picos. Tanto el cambio climático como el desarrollo invasivo están ejerciendo presión sobre los humedales de los que los flamencos dependen para alimentarse. Y cuando la comida escasea, las aves hambrientas se agitan. Aunque pueden tener una reputación como criaturas pacíficas y gentiles, cuando se trata de comida, estas aves no tienen miedo de luchar. Comienza con una demostración de fuerza. Expanden su plumaje y abren sus alas. Cada competidor intenta demostrar que él o ella es más grande y más fuerte. Si se desata una pelea real, se le llama esgrima de picos. Una pelea de empujones de cuellos y golpes de picos. Finalmente, un ave se cansa y se aleja. Pero la disminución de los recursos no disminuye sus apetitos. Todo el mundo tiene que comer. Como resultado, cada día, unos pocos cientos salen de la isla hacia las cercanas aguas costeras de Venezuela en busca de más alimento. Los flamencos pueden no parecer que fueron creados para volar. Sus patas son más largas que sus cuerpos, y sus cuellos son tan largos que necesitan 19 huesos para sostenerse. Pero son, de hecho, expertos y viajeros frecuentes. Necesitan tomar carrera para despegar y para poner sus cuerpos largos y delgados en el aire, y deben batir sus alas continuamente. Una vez que llegan al cielo, los flamencos adultos pueden volar hasta 64 kilómetros por hora. Necesitan la velocidad. Su vuelo es un viaje diario de ida y vuelta a 80 kilómetros de Bonaire hasta tierra firme y viceversa. Cuando los jóvenes alcanzan los 2 meses y medio, ellos también pueden hacer el vuelo. Pero estarán viajando en un itinerario diferente. Permanecerán en el continente por 4 o 5 años, hasta que alcancen la madurez sexual. Solo entonces volverán a los criaderos de Bonaire, con la esperanza de que todavía tengan recursos suficientes para continuar el ciclo de vida de su imperio. Los manatíes pasan aproximadamente la mitad de su día durmiendo bajo el agua. Pasan el resto de su tiempo principalmente comiendo. Un manatí adulto puede consumir más de 45 kilogramos de plantas. Eso significa que la mamá está comiendo por hasta 7 horas cada día. Ahora ella debe enseñarle a su ternero cómo usar sus aletas para caminar por el fondo, para excavar en busca de plantas y raíces en el fondo del mar. Cuando encuentra una planta, usa sus aletas para recoger la vegetación hacia sus labios. Los labios de un manatí se dividen por la mitad. Los lados izquierdo y derecho pueden moverse independientemente y tienen 7 músculos. Trabajan como la trompa de su pariente lejano, el elefante. Se llaman labios prensiles. Trabajan de un lado a otro de una manera que los ayuda a pastar en el pasto marino y en las frondosas plantas. El manatí no tiene dientes frontales. Detrás de los labios, en la parte superior de la boca, hay almohadillas densas y rígidas, como muelas,
que se utilizan para desgarrar y moler las plantas. En la isla Sanibel, puede parecer que los manatíes viven una vida tropical de ocio, relajándose y festejando en las cálidas aguas poco profundas. Pero esta imagen es engañosa. Los daños producidos por barcos matan a un promedio de casi 100 animales cada año. La contaminación del agua y el aumento de las temperaturas del mar también causan la marea roja, grandes concentraciones de algas tóxicas que matan a cientos de manatíes al año. Les toma a las hembras 5 años y los machos 8 antes de que alcancen la madurez sexual. Los manatíes que no la alcanzan a ese tiempo no tienen la oportunidad de reproducirse. Los esfuerzos de conservación están ayudando a proteger a estas criaturas dóciles y míticas. Pero por ahora, la madre manatí debe confiar en que su recién nacido está bien equipado para sobrevivir en la naturaleza y vivirá lo suficiente como para formar una familia propia. Desde el sur de Europa hasta las islas del Caribe y hasta las cálidas aguas de Florida, la supervivencia de cada una de estas especies depende de la preservación de su linaje. Los macacos, flamencos y manatíes se enfrentan a amenazas inminentes a manos de una población humana en expansión. Ya sea trabajando juntos o forzados a vivir solos, la vida familiar es fundamental para garantizar que la próxima generación pueda adaptarse a un entorno cambiante y continuar con el legado de estos imperios animales. En la boca del río Mississippi, los últimos sobrevivientes de una rara raza de ciervos luchan por su supervivencia. En los ríos de Gran Bretaña, la bandada de aves de la mismísima reina de Inglaterra recibe un tratamiento real. Y las tortugas al sur de la Florida cavan profundos túneles mientras compiten por el territorio. A través de la historia, miles de especies han enfrentado la extinción. Algunas se han visto al borde y han regresado. Otras apenas inician su camino a la recuperación. Dentro de las distintas facciones del reino animal, una sola especie se organiza masivamente y una bandada, rebaño o tropa reina sobre las otras. Estos son los grandes imperios animales. Imperios animales. Reconstruyendo un imperio. Es el inicio de otro largo y caluroso verano en el corazón del sur de los Estados Unidos. Este es el delta del gran río Mississippi, el punto más meridional de la línea que una vez definió la frontera occidental americana. Vastas ciénagas y pantanos, formados por el delta, dan soporte a una rica variedad de vida silvestre. Incluyendo una de las especies más raras del mundo, conocida como el ciervo del padre David. Ciervo del padre David, Elaphurus davidianus. Estos mamíferos rumiantes viven en grandes rebaños y pasan su tiempo alimentándose de la hierba y plantas acuáticas de los humedales del delta.
Esta especie en particular se reconoce por sus características mezcladas. Su cabeza es larga y delgada, como la de un caballo. Tiene grandes pezuñas como las de un buey o vaca, que le permiten caminar en suelo blando. Su cola y cuerpo son similares a un asno. Y por supuesto, tienen cornamenta, aunque es distinta de la mayoría de los ciervos. Parece que las llevara al revés. Pero no son solo los cuernos los que hacen a esta especie diferente. Actualmente los ciervos del padre David solo viven en cautiverio. Los ciervos de este rebaño son refugiados traídos a Luisiana para ser los pilares en la reconstrucción de un imperio animal al borde de la extinción. La evidencia sugiere que esta especie una vez pobló áreas de China oriental y central. Según un mito chino, hace más de 3.000 años, un caballo, un asno, un buey y un ciervo juraron buscar justicia contra el tiránico rey Zhou. Entonces se transformaron en un animal que combinaba sus fuerzas. Los chinos lo llamaron Milu o Ze Pu Sheng, que significa uno que son cuatro. Un famoso héroe popular chino, Jian Ziya, partió a la batalla contra el rey despiadado, montado en la nueva criatura, y consiguió la victoria. Habiendo cumplido con su juramento, el Milu se asentó en las riberas del río Yangtze y se convirtió en un símbolo de buena fortuna. En los siglos que siguieron, los emperadores chinos creyeron que comer la carne de este extraordinario animal les otorgaría vida eterna. Para finales del siglo XIX, la caza indiscriminada había llevado al Milu al borde de la extinción. El único rebaño sobreviviente vivía en los jardines reales de China, propiedad del emperador. En 1866, el padre Armand David, un naturalista francés, escuchó acerca del raro y misterioso ciervo. Tenía que ver uno con sus propios ojos. Logró convencer al emperador para que enviara unas muestras a Europa, donde los científicos los llamaron ciervos del padre David. El emperador también accedió a enviar unos cuantos ejemplares vivos para ser exhibidos en zoológicos europeos. Aunque sus números eran bajos, la especie parecía destinada a sobrevivir en su seguro claustro imperial. Pero entonces sucedió una tragedia. En 1895, una inundación derribó los muros de los jardines reales de China, dejando escapar a la mayoría de los ciervos. Campesinos hambrientos cazaron y consumieron a los Milu que huían. Apenas 5 años más tarde, durante la rebelión de los Boxers, el palacio fue ocupado y los soldados mataron a los ciervos que quedaban. El imperio de los Milu había caído. O quizá no. Todavía quedaban los pocos ciervos que habían sido llevados a Europa. Para que los ciervos del padre David sobreviviesen, la especie contaba con solo 6 individuos, cuyos genes proveerían los materiales para construir un nuevo imperio,
lejos de sus tierras nativas. Como las más grandes dinastías chinas, el Imperio Británico gobernó más allá de sus fronteras. En la cúspide de su poder, logró ejercer control sobre 1/4 del planeta y 1/5 de la población mundial. Enormes palacios, mansiones y exuberantes jardines todavía existen hoy como símbolos de la realeza británica. Uno de esos símbolos es un animal que posee un imperio propio: el cisne vulgar. Datos recientes sugieren que 500.000 de cisnes vulgares viven en su territorio nativo, que abarca desde Europa Occidental hasta Asia Occidental. Existen al menos 22.000 tan solo en el Reino Unido. El cisne vulgar es una de las 6 especies de cisne. Es predominantemente blanco, como la mayoría de los cisnes, pero puede identificársele por el borde naranja y distintivo bulto en su pico. Técnicamente no es mudo, ya que puede gruñir y sisear. Pero su tráquea es un tubo liso que va directo a los pulmones, en lugar de la laringe enroscada, que produce el ruidoso y característico graznido de estos cisnes trompeteros. Esto lo hace mucho menos vocal que su pariente más cercano. La imagen de esta criatura ha dejado su huella en la historia. De petroglifos a ballets rusos, de leyendas arturianas al cuento del patito feo, estas elegantes aves son prominentes en una gran variedad de culturas. Aristóteles, Platón y Sócrates escribieron que el canto de un cisne se acentúa cuando se aproxima su muerte, haciendo surgir el concepto del canto del cisne para denominar una actuación final. Pero ser un símbolo de estatus tiene una desventaja. El cisne vulgar es una de las aves acuáticas más grandes del planeta. Su tamaño y vínculo con la realeza lo convirtieron en un popular plato principal en los banquetes de la Europa medieval. Comenzando en el siglo XIII, los cisnes vulgares fueron considerados una valiosa fuente de carne. En los siguientes 600 años, terratenientes y nobles los capturaron y cazaron a través del continente. Para finales del siglo XIX, la especie ya había sido erradicada en su estado salvaje. El cisne vulgar se encontraba al borde de la extinción. Para que este imperio evitara su propio canto de cisne, fue necesario forjar una alianza con la mismísima reina de Inglaterra. Del otro lado del Atlántico, Florida fue una vez el fondo de un mar poco profundo. Con el paso de cientos de miles de años, los ríos transportaron hasta aquí sedimentos de las montañas Apalaches. Eventualmente los niveles de agua cayeron
y el suelo oceánico quedó expuesto, dejando una gruesa capa de arena que rodea lo que es ahora Naples, Florida. Esta arena constituye un hogar perfecto para uno de los excavadores expertos de la naturaleza, la tortuga de la Florida. Gopherus polyphemus es la única tortuga norteamericana nativa de las áreas al este del río Mississippi. Su imperio se expande a través del sudeste de los Estados Unidos. Aquí pueden conseguirse en todos los condados de Florida. Las tortugas de la Florida habitan tierras altas con suelos secos y arenosos en condiciones desérticas. Varias veces al año, esta experta excavadora construye madrigueras subterráneas de hasta 12 metros de largo y 3 de profundidad. Estas madrigueras albergan no solo a las tortugas, sino a otras 350 especies, incluyendo serpientes, ranas, búhos y grillos, que toman prestado este espacio para alimentarse, reproducirse y protegerse. Algunos viven junto a las tortugas. Otros ocupan madrigueras abandonadas. Tanto la tortuga de la Florida como sus inquilinos dependen de las madrigueras para sobrevivir. Esto convierte a la tortuga de la Florida en un pilar crítico para mantener la estructura de su ecosistema. Pero ese ecosistema se encuentra bajo asedio. Hace 60 millones de años vivían 21 especies de tortuga en Norteamérica. Entonces llegaron los colonizadores europeos. La pérdida de su hábitat empezó a pasar factura a las tortugas. Durante la Gran Depresión, incluso fueron cazadas por su carne. En los años siguientes, el desarrollo y rápido crecimiento en el sur de la Florida convirtió el territorio de las tortugas en hoteles y áreas residenciales. Residentes y turistas se sintieron atraídos por el mismo suelo arenoso que las tortugas de la Florida usan para excavar. Tan solo entre los años 1990 y 2000, la población de humanos creció 20%. Para entonces, la población de tortuga de la Florida había a su vez caído un 20% de su alto histórico. En 2007, el Estado las reconoció como especie amenazada. Este imperio necesita reconstruirse. Para revertir su declive, la tortuga de la Florida debe encontrar una manera de defender su mermado territorio. Fue un largo viaje de muchos kilómetros y muchas décadas para que el rebaño de ciervos del padre David llegara a su hogar adoptivo en Luisiana. A principios del siglo XX, las últimas poblaciones de ciervos en China ya habían sido exterminadas, y no quedó ni un miembro de la especie en estado salvaje en ningún lugar del mundo. A 8.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra, el 11º duque de Bedford recibió la noticia de la extinción del animal en su tierra natal. El duque localizó a los pocos ejemplares que quedaban en los zoológicos de Europa y los tomó bajo su protección en su parque de ciervos en Woburn Abbey, en las afueras de Londres.
Este se convirtió en el único rebaño para la cría del padre David en el mundo. Al pasar los años, los ciervos se reprodujeron y el rebaño de Warburn creció. Y pronto hubo suficientes padre David para entregarlos a otros zoológicos y santuarios de vida silvestre en el mundo, como el Centro Global para la Vida Silvestre, al norte de Nueva Orleans, en Luisiana. La reconstrucción de un imperio comienza con el hábitat adecuado. Los padre David son animales sociales. Permanecen juntos en grandes rebaños y prefieren pastos bajos y cañaverales, como pantanos costeros y llanuras aluviales. Pasan horas al día refrescándose en aguas poco profundas. Tienen el misterioso hábito de sumergir sus cabezas para decorar sus cornamentas con lodo del fondo. Los científicos desconocen el porqué de este comportamiento inusual. Pero lo que se sabe es que estas cornamentas juegan un rol vital durante los rituales de apareamiento durante el celo. En junio, unos 2 meses antes de la temporada de apareamiento, los machos se alimentan intensivamente para ganar fuerzas. Comen pastos, cañizales y arbustos que consiguen en los humedales. Al mismo tiempo, las hembras se separan del rebaño para conformar pequeños harems. Al principio del celo, un macho frotará su cornamenta en árboles y arbustos. Se creía que preparaba sus cuernos para pelear, pero recientes estudios indican que lo hace para marcar su territorio. Dejan su olor para hacerle saber a las ciervas que está listo para aparearse. Cuando un macho está preparado, se aproxima a un grupo de hembras. Pero él no es el único pretendiente. Primero deberá establecer su dominancia por la fuerza. El ciervo usa su cornamenta para darse cabezazos con su oponente. También morderá y hasta se alzará en sus patas traseras para boxear. Cuando el combate concluye, el vencedor gana el derecho de aparearse con el harem. Para elevar las probabilidades de reproducirse, montará a tantas hembras como le sea posible. Por los próximos 2 meses, el ciervo se enfocará completamente en aparearse. Ni siquiera come y pierde peso rápidamente. Pero su pelea no termina. Tiene que continuar defendiendo su harem de otros machos. Para noviembre, el celo ha pasado. El ciervo deja el harem, comienza a alimentarse de nuevo y recupera su peso rápidamente. También pierde su cornamenta del verano. A diferencia de otros ciervos, algunas veces les crece otro set de cuernos en el invierno que se caen unas pocas semanas más tarde. Científicos creen que esta segunda cornamenta solo resulta posible gracias a la alimentación suplementaria que reciben los ciervos en cautiverio. Mientras tanto, las hembras en gestación regresan a pastar en la pradera, alimentando al becerro nonato que ahora llevan.
La procreación dentro de los confines del parque conlleva sus riesgos. Un pequeño pool genético puede diezmar a una población propagando enfermedades congénitas. Pero los siervos del padre David no tienen otra opción. La supervivencia de su especie depende de una nueva generación nacida en cautiverio. En algún momento del siglo XIII, los cisnes mudos se volvieron tan populares en las mesas de banquetes de los nobles británicos que la monarquía tomó un interés especial. Demasiados cisnes silvestres estaban desapareciendo. Fue enviado un decreto real. Los dueños de cisnes estaban obligados a marcar las aves de su propiedad. Igual que se marca el ganado, los dueños de cisnes debían marcar sus aves tallando unas muescas características en sus picos. Para conservar la población silvestre, todo cisne sin marcar pasó a ser propiedad del monarca reinante y no podía ser cazado ni capturado. A los cisnes se les dio el título de ave de la realeza. Muchos creen que de no ser por esta ley, los cisnes de Gran Bretaña se habrían extinguido. 800 años más tarde, el ave de la realeza prospera. En toda la nación, los cisnes proliferan en sus hábitats preferidos: arroyos, pozos y estuarios. Incluso prosperan en áreas urbanas, en lagunas de parques y jardines. La mayoría de los cisnes vulgares de Gran Bretaña se quedan en el mismo territorio todo el año. En invierno se les unen otros cisnes vulgares que migran desde el norte, buscando aguas más cálidas. Estos apacibles cuerpos de agua proveen a los cisnes de un espléndido buffet. Usan sus largos cuellos para buscar bajo la superficie y tomar moluscos que se adhieren a la vegetación. También comen plantas, insectos y caracoles, pequeños peces, ranas y gusanos. Y también pastan en los campos verdes. Comen cualquier cosa para sobrevivir. Con un amplio suministro de alimento, los cisnes enfocan su atención en reproducirse. El macho y la hembra adultos formarán una pareja para aparearse por el resto de su vida. Pero si uno de ellos muere, el que sobreviva buscará otra pareja. Después del apareamiento, el par trabajará junto para construir un nido. Es un gran montículo de pastos secos, plantas y ramas. El macho proveerá los materiales. La hembra armará el nido. En estado natural, la pareja buscará construir al borde del agua. Entre finales de abril y principio de mayo, ella pondrá hasta 7 huevos en un solo lote. Ambos padres se encargarán de incubarlos.
Durante el siguiente mes, ellos cuidarán de su futura descendencia, con la esperanza de que sobrevivan lo suficiente para ayudar a preservar su linaje, en el que ahora es un próspero imperio. Encontrar el hábitat adecuado es crucial para la supervivencia de cualquier especie, especialmente aquellas que necesitan reponer su población. La tortuga de la Florida tiene una fuerte preferencia a la hora de escoger un hogar. El hábitat debe tener un suelo arenoso para excavar, con mucha comida y plantas, y áreas abiertas para tomar el sol. Bosques abiertos de pino serían lo ideal. Pero Florida ha perdido el 96% de sus pinos en los últimos 25 años debido al urbanismo. La restauración de esta especie pilar requiere que se le dé una mano. En respuesta, desde los años 70, los conservacionistas están luchando por proteger a la tortuga de la Florida. Se emitieron leyes prohibiendo la caza y perturbación de las tortugas silvestres. Y se construyeron santuarios para darles protección. Aquí, en la reserva Christopher Smith, cerca de Naples, 70 tortugas tienen su hogar. Conservacionistas del sur de la Florida protegen y mantienen el hábitat. Pero el terreno es pequeño. Y cuando el espacio es limitado, las luchas territoriales son inevitables. Estos reptiles tienen la reputación de ser lentos y dóciles. Pero cuando se trata de defender su hogar, pueden ser fieros. Se lleva a cabo una prueba de fuerza con una tortuga intentando voltear a la otra. Si tiene éxito, el perdedor sufrirá una sentencia de muerte. Una tortuga que queda de espaldas es una tortuga muerta porque no tiene manera de enderezarse por sí sola. Por fortuna, este conflicto se ha resuelto sin víctimas. El perdedor se retira en busca de otro lugar para iniciar un hogar. Una vez que se han establecido en su territorio, las tortugas de la Florida pasan la mayor parte de su tiempo enterrándose en la arena, algunas veces excavando varias decenas de metros en un solo día. Sus patas delanteras como palas les ayudan a cavar. Y las traseras son gruesas y fuertes. Cada madriguera tiene una sola entrada. Son fáciles de localizar en el terreno por su característico montículo y arena suelta en la entrada, conocido como delantal. El ancho de la madriguera es aproximadamente igual al largo de la tortuga. De esta manera, la tortuga puede dar la vuelta dentro de la madriguera. Por lo tanto, es fácil predecir el tamaño y edad de la tortuga basándose en el ancho de la madriguera. La madriguera es un refugio ideal, un lugar para que su ocupante evada a los depredadores. También mantiene una temperatura y humedad estables durante todo el año, ofreciendo un escape a las altas temperaturas, los incendios y las sequías. Hay otra razón por la que un bosque de cubierta abierta es importante para la tortuga de la Florida. Es el lugar ideal para su alimento favorito.
Se alimenta principalmente de hojas, tallos y flores, de hierbas de crecimiento lento, cactus, bayas y otras frutas que requieren de abundante luz solar para crecer. La tortuga no tiene dientes, pero usa su pico afilado para romper el follaje y luego empuja la comida a su boca con su lengua. Estas plantas le proporcionan a la tortuga los nutrientes que necesitan para todo un día de excavación. Además, obtiene toda el agua que necesita de su alimento y rara vez necesita beber. Toda esa hierba es difícil de digerir y depende de lombrices y bacterias en su intestino para descomponer las plantas. Sus excrementos ayudan a diseminar las semillas de estas plantas, así que actúa como una especie de jardinero que apoya el crecimiento vegetal de su hábitat. Este proceso es otro factor por el que la tortuga de la Florida es una parte vital del ecosistema. A principios de primavera llega la época de la reproducción. Durante mayo y junio, las hembras ponen lotes de 3 a 15 huevos. En el montículo arenoso afuera de la madriguera o en algún lugar soleado cercano. Los huevos necesitan calor para incubar. Pero estando a cielo abierto, corren riesgo. Los huevos de tortuga son el bocadillo predilecto de mapaches, zorros y serpientes. Es raro que un nido completo llegue a eclosionar. Con depredadores hambrientos acechando, una tortuga hembra tendrá suerte si logra producir un lote exitoso una vez cada 10 años. Es otro desafío para el futuro de esta especie. Durante los próximos 3 meses, el lote será especialmente vulnerable. Y la siguiente generación de tortugas deberá sobrevivir si este imperio quiere tener una oportunidad de continuar reconstruyéndose. De vuelta al sur de Luisiana, han pasado 9 meses en el Centro Global para la Vida Silvestre, y esta hembra, Padre David, ha dado a luz a un saludable cervatillo. Ahora, el futuro está en manos del recién nacido. Varias tías cuidan al cervatillo, formando un grupo al que se le denomina guardería. Como la mayoría de especies de venado, se reconoce por su pelaje con manchas. Aunque se sabe poco acerca de la vida de esta especie en su estado natural, las manchas posiblemente sean un recuerdo de los días en que habitaron los pantanos de China, sirviendo de camuflaje contra depredadores como los tigres. Aquí, mientras la manada vive entre otros animales en el Centro de Vida Silvestre, se encuentra a salvo protegida de amenazas potenciales. El cervatillo tiene una buena probabilidad de llevar una vida larga y saludable. Y alrededor de los 2 años de edad alcanzará la madurez sexual y tendrá la oportunidad de iniciar una familia propia. A pesar del cuello de botella genético del rebaño cautivo, los problemas causados por la endogamia han sido raros. La población mundial de Padre Davids ha crecido. Así que en 1986 se decidió finalmente reintroducir la especie a su tierra de origen.
22 ciervos fueron llevados por avión desde Woburn Abbey, en Inglaterra, a Beijing, China, donde fueron liberados en un santuario de vida silvestre, en un área del viejo Parque Imperial, el mismo lugar donde fueron descubiertos hace más de 120 años. La transición fue exitosa y el rebaño se multiplicó. Se crearon nuevas reservas en otras regiones aledañas en China para albergar a la creciente población. Pero faltaba un paso más para reconstruir este imperio: su retorno al estado salvaje. En una afortunada coincidencia, una inundación en 1998 permitió que algunos ciervos escaparan de la reserva al sur de Beijing. Cruzaron el río Yangtze para establecerse en los pantanos adyacentes, donde permanecen en estado salvaje hasta hoy. La falta de diversidad genética todavía es una preocupación a largo plazo. Así que 16 ciervos más fueron liberados recientemente para unirse a los que se encuentran libres en Hubei, con la esperanza de que la nueva adición fortalezca a la población. Ahora hay unos 3.000 ciervos del padre David en China. Mientras el rebaño salvaje está creciendo, la mayoría de los ejemplares permanece en santuarios protegidos. El cautiverio les ha ayudado a recuperarse luego de estar al borde de la extinción. Pero está en manos de estos rebaños salvajes el demostrar que la especie puede sobrevivir nuevamente por su propia cuenta. De vuelta al Reino Unido, ha transcurrido poco más de un mes y los huevos de cisne vulgar ya han empollado. Los jóvenes polluelos de cisne vienen en dos colores: gris y blanco. A los blancos se los conoce como polluelos polacos. Los grises o polluelos reales con el tiempo pasarán a un tono marrón y después blanco. Los jóvenes polluelos permanecen con sus padres de 4 a 5 meses, algunas veces montados sobre sus espaldas, mientras atraviesan las apacibles aguas. Estos polluelos son especialmente vulnerables. Necesitan ayuda para conseguir su alimento y no pueden volar hasta cumplir los 4 meses, lo que los hace presa fácil de los depredadores. Así que los padres permanecen muy atentos. Para el otoño, el plumaje de los jóvenes cisnes es predominantemente blanco y llega el tiempo de que se valgan por sí solos. En aproximadamente 2 años, estas jóvenes aves comenzarán a reproducirse. Hoy, los cisnes vulgares prosperan. De hecho, en Norteamérica, donde fueron introducidos a finales del siglo XIX, son tan numerosos y potencialmente dañinos en sus hábitats adoptivos que son sacrificados en algunos estados. Aquí, en Gran Bretaña, a pesar del alto número de ejemplares, todavía permanecen protegidos. Pero son cazados ilegalmente. Y la contaminación de las aguas es una constante amenaza. Por ahora, los oficiales continúan monitoreando a los cisnes vulgares para asegurarse de que la desaparición del ave real nunca se repita.
Mientras la población británica de cisnes se ha recuperado y los ciervos del padre David están en ese camino, las tortugas top continúan con dificultades. El futuro de la especie está en las manos de las pocas parejas reproductoras que quedan. Para las tortugas de la Florida, la espera por la nueva cría es mucho más larga que para los cisnes. Los huevos que escapan a los depredadores hambrientos eclosionan a los 90 días. El triple de tiempo de los huevos del cisne. El sexo de la tortuga dependerá de la temperatura del nido. Mientras más caliente la arena, mayor será la probabilidad de que la cría sea hembra. Una vez salidas de sus huevos, las jóvenes tortugas de la Florida pueden compartir la madriguera de un adulto o cavar una propia. Es crucial que empiecen a cavar lo antes posible. Nacen con un caparazón blando y son vulnerables ante depredadores como mapaches, serpientes, halcones y osos, hasta que éste endurezca a los 6 o 7 años de edad. Las tortugas de la Florida tienen una expectativa de vida relativamente larga. Pueden vivir hasta los 60 años. Se desarrollan lentamente. Las tortugas hembra alcanzan la adultez a los 10 o 15 años. Si una tortuga no llega a la edad reproductora, no tendrá la oportunidad de preservar su linaje y aumentar la población. Aquellas que sobreviven todavía deben encontrar un hogar y una pareja, y no tienen muchas opciones. En contraste con los cisnes vulgares y los ciervos del padre David, la población de tortugas de la Florida continúa en declive. El desarrollo continúa poniendo presión sobre el hábitat de la tortuga. En promedio, 1,000 nuevos habitantes humanos se mudan a la Florida cada semana. La Comisión para la Conservación de Peces y Fauna de la Florida exige a los constructores reubicar a las tortugas. Pero la reubicación presenta sus propios problemas. Al mudar individuos enfermos a otras colonias, puede ayudar sin querer a propagar enfermedades. El apego hacia sus madrigueras significa que muchas tortugas buscarán encontrar el camino de vuelta a casa luego de ser reubicadas. Otras buscarán un nuevo hábitat, atraídas por los campos abiertos a orillas de vías de alto tránsito. Siendo los atropellamientos una de las principales causas de muerte para las tortugas. Así, la población de tortugas de la Florida depende cada vez más de santuarios como el de conservación del sudoeste de la Florida. Las rejas mantienen a las tortugas alejadas de las autopistas cercanas. Hay personal que se ocupa de rescatar y cuidar a los enfermos y heridos. Y junto con otros grupos de conservación, están haciendo todo su esfuerzo para darle a estos reptiles una oportunidad de sobrevivir, trabajando para ponerle fin al declive de este imperio animal. Pocas especies se han visto cerca de la extinción y han vivido para contarlo. El ciervo del padre David y el cisne vulgar pueden presumir de ello. Son los sobrevivientes del reino salvaje. Para las tortugas de la Florida, al sur de los Estados Unidos, la lucha continúa. Se ciernen amenazas para las 3 especies. El proceso de reconstrucción continúa.
Ellos deben seguir luchando por su existencia si quieren que exista un futuro para sus imperios animales.